Buenas hermanos, ¿cómo andan? En este día les voy a seguir predicando Gálatas 1:10, pero ahora la parte B. Y el texto Pablo estaba diciendo que él ahora no quiere persuadir a los hombres, poniendo entre la espada de la pared la autoridad del Evangelio. No, él no cambia lo que el Evangelio ya es para querer persuadir a los hombres. No, él ya sabe cuál es el correcto Evangelio y por eso predica a los hombres, pero no tratando de persuadir tanto a judíos como a gentiles, cambiando el Evangelio. Al cambiar el Evangelio, no. Eso le estaban acusando a los demás, pero él no hacía eso. Él tenía firme el Evangelio. Los que cambiaban el Evangelio eran nosotros. Eso es lo que estaba diciendo el contexto Pablo aquí. En el contexto que viene, ellos son los que os perturban a ustedes. Y ahora pasa a ahondar más en eso. Vamos a ver, ¿qué es lo que ustedes están diciendo de mí? ¿Que yo trato de agradar a los hombres? ¿Entrometiendo la verdad del Evangelio? No, y ahora se va a defender con argumentos que vamos a ver aquí en este pasaje muy importante. Pero primero vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estamos aquí. Te pedimos que tú, Señor, nos ilumines a entender esta gran verdad del Evangelio, gloriosa verdad, que no hay tesoro mayor en la vida que se pueda disfrutar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto dice: ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, este texto es muy importante para entender hoy en día. Y les voy a hacer razonar, hermanos, algo más allá que vos vas a poder darte cuenta al entender el Evangelio en tu día a día de esta verdad. Por ejemplo, Pablo sabía cuál era su posición en Cristo aquí. Pablo sabía que no agradaba a los hombres. Y tú, en tu día a día, cuando vengas tengas otras acusaciones de otros que te digan cosas semejantes a lo que le estaban diciendo a Pablo, ¿qué vas a hacer tú? Cuando enemigos espirituales, inclusive tu propia carne, te quiera acusar de que estás comprometiendo la verdad del Evangelio y estás, por así decirlo, como viviendo hipócritamente, como le estaban acusando aquí los de Galacia a Pablo. ¿Cuál va a ser tu reacción? Cuando los enemigos espirituales te acusen, vos tenés que tener en claro cuál es tu posición en Cristo. Y esto te va a hacer entender, en todo aspecto tenés que tener de tu vida, tenés que tener esta seguridad de quién sos en Cristo. Y esto es lo que Pablo sabía. En todo aspecto, en el servicio cristiano también. En tu vida cristiana, pues tu vida entera es un servicio a Cristo por el Evangelio, por la causa y para la gloria de Dios por medio del Evangelio. Toda seguridad que tú tengas en él proviene del Evangelio, de la gracia. Toda tu vida cristiana, para saber que estás viviendo una vida cristiana correcta y tener esa seguridad que estás viviendo esa vida cristiana correcta, todo proviene de ese Evangelio que es inconmovible y que también está el llamado de Dios para ti, pues por medio del Evangelio es que Dios te llama a servir de acuerdo a su voluntad y es inconmovible. Entonces no tienes que dudar de tu ministerio, de cualquier aspecto en tu vida cristiana, pues tu vida toda es un servicio por causa del Evangelio. Eso es lo que te quiero hacer entender ahora y te voy a explicar entonces para que tú, la proposición que tengo es que tú tengas certeza en tu ministerio aquí en la vida, porque el Evangelio es inmutable, porque el Evangelio es algo cierto que te hace a vos vivir, te hace respirar de gracia. Entonces tu vida aquí, vos vas a poder encontrar certeza en tu vida aquí, porque el Evangelio es el que te hace tener a ti vida. No está en ti encontrar la certeza de algo, no, está en lo que Dios hizo por ti. Allí encontrarás certeza. Pues si vos querés encontrar certeza en tus obras meritorias, como querían encontrar los judaizantes, iban a tener una falsa realidad, una falsa certeza. Porque, hermanos, a fin de cuentas, el evangelio que Dios promueve es un evangelio único, inmutable, que te hace vivir, hermano, de una vida
gozosa, lleno de gracia y de entender cuál es la realidad para ti de una cierta y verdadera manera. Entonces, ten certeza de tu ministerio, porque el Evangelio es inconmovible. Ahora te voy a explicar. En el punto 1, que una causa, un motivo de por qué tienes que tener certeza en tu ministerio, por causa del Evangelio, es que, primero que nada, hay una certeza verdadera del ser humano y que se vuelve evidente en cualquier aspecto de su vida. Hay una certeza que es verdadera y no una imaginaria. Primer punto, quiero que sepas entonces cuál es la certeza verdadera en tu vida, en cualquier aspecto. Pero yo voy a aplicar ahora en un aspecto en este primer punto, pues es el aspecto que Pablo demostraba certeza. Pablo demostraba certeza en su vida cristiana al no agradar a hombres. Él tenía la verdadera certeza de no agradar a hombres. Él sabía que no agradaba a hombres. ¿Por qué él sabía eso, que no agradaba a hombres? Porque tal vez los judaizantes también dirían, yo tengo certeza que yo no agrado a hombres. Y es que ellos le acusaban a Pablo de agradar a hombres. Entonces ellos decían, no, yo tengo certeza de no agradar a hombres. Pero Pablo te quiere saber cuál es la verdadera certeza y que proviene del correcto evangelio. Y tú tienes que saber esto, hermanos. Eso es lo que te va a hacer vivir. Pues el texto dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Dice, eso le acusaban los otros a él, de tratar de agradar a los hombres. Pero Pablo sabía que no. Y en un contexto que ya les estuve contando, Pablo sabía que eran ellos los que trataban de agradar a los hombres, pues él estaba diciendo, no sean perturbados por aquellos que quieren pervertir el evangelio. Hermano, si aún mismo yo les enseño otro evangelio, un ángel del cielo les enseña otro evangelio, maldito sea yo del evangelio que les he predicado, maldito sea yo, decía el mismo apóstol Pablo. Entonces, contesto, Pablo le estaba diciendo que no sean perturbados por otro evangelio. Y otro argumento reciente que dijo es que si inclusive él les predicase otro evangelio, sea anatema y no dejen ser perturbados. Y el que la predicación anterior le estaba diciendo es que él sabía que el evangelio correcto no se puede cambiar. Y ese evangelio, como estaba diciendo, no puede ser cambiado porque aún el apóstol Pablo no tenía por qué persuadir a Dios para cambiar el evangelio de acuerdo a la necesidad distinta que tenían algunas personas así. No, Pablo no comprometía el verdadero evangelio, no querría persuadir a Dios para cambiar el evangelio de acuerdo a distintos tipos de personas. Por ejemplo, los apóstoles. Algunos dicen que Pablo quería cambiar el evangelio para ser agradable a los apóstoles. A los gentiles también quería cambiar el evangelio para ser agradable a los gentiles y a los judíos también. Pero Pablo estaba diciendo que no, que él no quiere persuadir a hombres porque sabe que el evangelio es inconmovible y que no puede ni persuadir a Dios. Entonces, el primer punto es que Pablo tenía la verdadera certeza de no agradar a hombres, pues sabía que el evangelio es inmutable. Entonces Pablo decía, yo no agrado a hombres, yo sé. En cambio son ellos que quieren cambiar el evangelio. Hermano, nosotros tenemos que ser como Pablo también. En cualquier circunstancia de nuestra vida tenemos que tener certeza en las cosas que se refiere al evangelio en nuestras vidas. Por ejemplo, si alguno te acusa de agradar a hombres y por eso quieres predicar un evangelio de la gracia y te acusan porque vos predicas un evangelio de la gracia y te acusan de agradar a los hombres, vos tenés que decir, no, yo sé que el evangelio que predico es el correcto, pues el evangelio de Dios es eso, y el evangelio de Dios dice que es de gracia y es inmutable, yo no lo puedo cambiar y yo sé eso de corazón, y entonces tengo una verdadera certeza en eso. Y los que quieren agradar a hombres son los que no predican realmente eso. Hermanos, esos son los que no quieren, esos son los que quieren agradar a hombres. Entonces vos también debes tener certeza en ese aspecto, de saber que estás no agradando a hombres, sino que estás creyendo y viviendo una vida en gracia, de gracia de Dios. Y tú debes tener certeza eso, aunque enemigos, como le estaba diciendo en la introducción, espirituales te vengan a atacar, aún tu misma carne. Por ejemplo, vos estás
pensando y te viene un conflicto, por así decirlo. El diablo, por medio de circunstancias, te quiere acusar. Mira, vos no sos nadie para tener las riquezas del Evangelio. Vos esto. Pero lo que vos tenés que hacer ahí es identificar que ellos son los que están mal, la carne, el diablo, los enemigos. Identificar, estar consciente de lo que es el Evangelio para ti ahora. Romanos 6:14, que dice que ahora ya no soy más siervo de la injusticia, sino soy siervo de la justicia. Ahora ya no vivo más bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Eso es el Evangelio de la gracia. Es no solamente el perdonarte tus pecados, sino que el darte el poder para vivir una vida cristiana. Esa es la gracia de Dios rica. Ahora ya nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahí en el poder del trono tenemos autoridad para vivir una vida en Dios, para servir por el poder de Dios. Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a todas las naciones. Ahora tenemos el poder del Espíritu para vivir una vida victoriosa por causa del Evangelio que está allí. Y ¿saben qué, hermanos? Es inmutable. El Evangelio no cambia. El Evangelio no considera a los enemigos espirituales. Entonces tú también no debes considerar los enemigos espirituales que te quieren socavar tu ministerio, sino que presta atención al que no depende de esos enemigos, al Evangelio que es autosuficiente y que te hizo salvar a ti, que te hizo vivir la vida cristiana. Entonces identifica el problema, el ataque del enemigo, como Pablo hizo aquí. Identifica que ellos son los que están malos. Considera la gracia de Dios, el Evangelio que es autosuficiente y que te hace vivir de acuerdo a la gracia de Dios infinita, que te hace vivir poderosamente allá desde los lugares celestiales. Y entonces sigue manteniendo esa postura y saca toda ataque y vive victoriosamente. Entonces identifica el problema, identifica a los que están haciendo mal. Considera la gracia de Dios, que ahora ya estás en Cristo y tenés todos los poderes, y por lo tanto olvídate de eso, saca eso afuera. Ten una postura firme como Pablo lo muestra en este proceso que vimos aquí. Entonces ahora quiero pasar al segundo punto. Te quiero decir a vos, te quiero afirmar que tengas certeza en tu ministerio por causa del Evangelio, como vimos. Y dos, quiero que tengas una certeza verdadera de ahora pertenecer a Cristo en su servicio. Ahora quiero ahondar más en esto, en su servicio. Pues esto es la lógica de Pablo aquí en el pasaje. Él dice: o trato de agradar a los hombres. ¿Hombres? Una pregunta. Y ahora hace algo lógico, que quiero que ustedes entren en el razonamiento lógico de Pablo también. Dice: pues si todavía, vamos a ver si yo, lo que razonan ustedes, ahora se puso ahí de razonar. Vamos a ver si está cierto. Vamos a aplicar la lógica aquí. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es la lógica de Pablo. Y Pablo se defiende aquí. Y mire cómo la lógica es: si agrado a hombres, implica que no puedo ser... si agrado a hombres, soy siervo de hombres, ¿no? Porque los hombres te están mandando a ti de una cierta otra manera para que vos hagas lo que ellos quieren que hagas. Entonces soy siervo de ellos. Si agrado a hombres, soy siervo de ellos. Esto es la lógica común. Pero si yo soy siervo de Cristo, lo que era Pablo, implica que yo no soy siervo de hombres. Entonces, lo que implica es, hermano, que yo no agrado a hombres. Eso es todo el silogismo aquí. Pues si yo soy siervo de Cristo, entonces yo no agrado a hombres. Esto es la lógica pura, pero es la lógica sencilla que Pablo creía y que se defendía aquí. Pablo no decía hoy argumentos ahí estratosféricos ahí. No, Pablo decía: no, yo sé que yo creí en el verdadero evangelio, Dios se me manifestó a mí, entonces yo sé que yo soy siervo de Cristo. Bravo, ¿vos me estás acusando que soy siervo de hombres? No, yo soy siervo de Cristo. No puedo ser siervo de hombres y a la vez siervo de Cristo. ¿Para qué hacer un argumento estratosférico? No, yo sé mi posición, entonces yo no soy siervo de hombres. Así también tú tienes que ser en tu vida cristiana. Yo soy hijo de Dios, diablo. Yo ahora estoy sentado en los lugares celestiales. Yo no puedo servir a hombres, agradar a hombres. No, yo soy de Dios. Y yo soy del evangelio inmutable, de la gracia de Dios. Y así nomás tienes que atacar de la raíz. Sencillo. Pablo no da lugar a las dudas.
Los otros sí deben dar lugar a la duda porque no están basándose en el evangelio correcto y están sí siendo verdaderos siervos de hombres. A Pablo todo le fue encomendado por causa del evangelio de Dios. Pablo les fue dada la encomendación de predicar el evangelio de Dios. Él fue llamado por el evangelio para servir al evangelio. Y es un evangelio inmutable de la gracia de Dios, que se hizo real en su vida por medio del Espíritu. Y él supo, fue una certeza verdadera esto. Y así también tú, creyente, que tuviste esta certeza verdadera, no dejes lugar a duda. Da un pensamiento lógico al enemigo. Así, hermano. Y, hermano, tienes que aplicar este principio que yo te dije, de dar este razonamiento lógico. Yo soy hijo de Dios, ya no soy más siervo de hombres, tengo el poder del evangelio en mi vida, ya sirvo a Dios de corazón, soy siervo de la justicia, entonces no soy más siervo de hombres, y no quiero agradar más a hombres, y nadie me va a sacar esta libertad de Cristo que ahora yo tengo, que Cristo me hizo a tener una vida en libertad. Ahora ya no quiero justificarme por mis obras, ya soy libre en Cristo, gloria a Dios. Él me dio todo ese regalo que es el evangelio, eso es el evangelio. El regalo de Dios de gracia para el impío pecador que no podía por sus obras alcanzar un mérito delante del Dios infinitamente santo y justo. Qué glorioso evangelio. Entonces aplica este principio, yo soy hijo de Dios, yo soy también obra del evangelio de Dios, yo soy el fruto del evangelio de Dios. Yo soy el receptor del evangelio de Dios. Yo vivo por causa del evangelio de Dios. Entonces, soy siervo del evangelio de Cristo. Y no de hombres en ninguna manera. Como diría un estadounidense, no way. De ningún camino. Entonces, hermano, el evangelio es autosuficiente. El evangelio depende de sí propio. Es de Dios. Y no depende de hombre. Y por lo tanto, tú tienes que apropiarte en el ministerio también. Pues todo lo que vos haces proviene del evangelio y también ser siervo de Cristo, hermano. Y entonces Pablo estaba diciendo aquí que yo no quiero agradar a hombres. ¿Por qué? Porque yo vivo por el evangelio, yo agrado a Dios por medio de lo que Él ya me hizo a mí, por medio del evangelio. Yo vivo para Él, yo soy siervo de Dios, ahora de Cristo, del evangelio de Él. Él fue, en otros pasajes dice que Dios fue que le encomendó el evangelio. Dios le llamó a Pablo para predicar a los gentiles, a los judíos, a reyes, delante de todo, para padecer por el nombre de Cristo. Dios le dijo a Pablo, cuando se convirtió, ahora ves y haz lo que yo te diga. Por causa del evangelio, Pablo sabía quién era su Señor, quién era el que le encomendó el evangelio. Hermano, y ahora tú también, ahora ya sos siervo de Cristo, ya sos siervo de Cristo en el sentido de, hermano, de predicar un evangelio correcto. Aquí Pablo, hay que entender el razonamiento de Pablo. Venía defendiendo el evangelio, venía defendiendo la inmutabilidad del evangelio, que no deben ser perturbados en creer en otro evangelio, está diciendo. Y ahora está defendiendo de que otros le acusaban de no predicar el correcto evangelio, pero él dice, no, yo predico el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque yo no agrado a hombres realmente. Yo vivo por causa del evangelio de la gracia y predico esta inescrutable riqueza del evangelio. Y por lo tanto yo no soy siervo de hombres y cambio el evangelio. No, yo soy siervo de Cristo y mantengo el verdadero evangelio. Entonces aquí cuando habla de ser siervo de Cristo está hablando de servir a Dios con el correcto evangelio, hermano. Y tú también debes servir aquí en el ministerio con el evangelio que es la fuente, con el correcto evangelio que es inmutable, hermanos. Ahora tú sos siervo de Cristo. Romanos 6:17 dice que ahora habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Nosotros obedecimos de corazón aquella forma de doctrina, la doctrina de la salvación a la cual fuimos entregados nosotros. Nosotros recibimos ese regalo, esa doctrina de salvación y de corazón. Y ahora de tal manera que va a decir Romanos 6:17-18 que ahora somos siervos de la justicia. Antes éramos siervos del pecado, antes éramos siervos del enemigo de nuestra carne, de todos, para agradar a los hombres, éramos siervos de lo malo, pero ahora no, ahora nuestra nueva identidad es, como dice Pablo, siervo de la justicia, siervos de Cristo, por causa del evangelio, por causa de la doctrina a la cual nosotros fuimos entregados. Glorioso evangelio es esto, que nos hace vivir la vida cristiana, nos hace vivir para Dios, pues yo por la ley he muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hemos muerto a todo lo antiguo para ser siervos de, no más del pecado, sino siervos de
Cristo. Y Pablo sabía esto y él va a defender ahora en los versículos siguientes cómo Dios obró por medio del Evangelio en él. Gálatas 1, creo que 15 o 14, que dice que desde niño, desde el vientre de mi madre fui apartado y Dios quiso revelar a su Hijo en mí, el Evangelio, para vivir la vida cristiana, para ser siervo y servirle y predicar a los gentiles. Pero vieron, todo por causa del Evangelio. Cristo revelar en mí. Ese es el Evangelio. Entonces, quiero concluir, hermano, que tú vivas tu vida aquí, cualquier aspecto de tu vida. Y todo está en el servicio. El cristiano en esta vida, vos servís a Dios por medio del Evangelio. En cualquier aspecto de tu vida, cuando veas también que la carne, todo te quiera mantener acusaciones, vos identifica el problema, identificar la acusación, identificalo. Luego, considera siempre la gracia de Dios. Considera la gracia. Esto tiene que estar así en un segundo ya. Pero apuntalalo en tu corazón. Ahondar en las riquezas de la gracia de Dios. Considera Romanos 6:14, por la ley de Romanos 6:14, el pecado no se sancionará más de vosotros, pues estáis ahora no más bajo la ley, ya hemos muerto para eso, ahora estamos bajo la gracia de Dios. Y considera que ya estás en los lugares celestiales, bajo todo poder y autoridad sobre los malos, pues estás con Cristo ahora. Considera la gracia, considera el Evangelio, que ahora sos siervo de Cristo y ya no más del enemigo. Y por lo tanto, saca toda esa y poner en evidencia que están mal ellos. La carne está mal, ya se vio. Todos los enemigos espirituales, ellos son los que están mal. Y ahora vos estás en Cristo, estás sirviendo al correcto evangelio, pues estás viviendo el correcto evangelio, te estás apropiando de la gracia de Dios. Y considera entonces vivir la libertad de esta que Pablo te está queriendo a ti hacer vivir. Pues a la libertad Cristo nos ha llamado. Como dice, estad pues firmes a la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estemos firmes en eso. Y no volvamos otra vez al yugo de esclavitud, hermano. Entonces, tienes que tener esta certeza inconmovible, pues viene del Evangelio que es inconmovible y es autosuficiente. Y tienes que tener esa certeza en cualquier área de tu vida. Considera el problema, pero considera la gracia para entonces sacar al problema de la ecuación, por decir, nunca tenía que estar en la ecuación, pero claro, te están ahí acusando como a Pablo y tienes que defender ¿por qué? Porque así tenés que mantener siempre firme la gracia de Dios y no dar lugar a la carne y así sacar el problema, considerar el problema, identificar la gracia de Dios que es mayor y sacar todo eso mal. Pone firme ahí lo que es el Evangelio en tu vida y por lo tanto vas a tener la certeza que tenía Pablo. Hermanos, que tengan un buen día en Cristo Jesús.